A ver, muy buenos días, estimados estudiantes, y bienvenidos una vez más a la clase de Educación Cívica Segundo. Siendo hoy día 8 de septiembre, vamos a dar inicio a la clase de tema del día de hoy. Nos quedamos la vez pasada en qué tema, situación política, ¿no? ¿Qué tema era de ustedes? La familia, ¿no? Ah, ya, la familia. Ese era el tema de ustedes, ¿no? La familia. ¿Qué podemos decir nosotros de la familia? A ver, ¿qué podemos decir nosotros acerca de la familia? Porque hemos visto los derechos humanos, hemos visto la norma jurídica, pero ¿qué podemos, hemos visto las garantías constitucionales? La familia, ¿no? ¿Qué podemos decir nosotros acerca de la familia? La familia es un conjunto de individuos unidos por matrimonio o parentesco, el cual puede ser por consanguinidad, afinidad o adopción. La palabra familia proviene del latín famulus, que significa sirviente o esclavo. En efecto, antiguamente la expresión incluía a los parientes y sirvientes de la casa del amo. Según la sociología, el término familia se refiere a la unidad social mínima constituida por el padre, la madre y los hijos. Según el derecho, la familia es un grupo de personas relacionadas por el grado de parentesco. En el ordenamiento jurídico se estipulan los tres tipos de parentesco. Parentesco por consanguinidad, persona que desciende del mismo progenitor. Parentesco por afinidad, relación que se da entre el cónyuge y los consanguíneos de su cónyuge. Y parentesco civil, o sea, la adopción. Por ejemplo, ustedes, ¿qué pueden decir de ustedes de su familia? A ver, ¿qué pueden decir ustedes de su familia? ¿No? La familia es el grupo de personas formado por individuos unidos y primordialmente vinculados por relaciones de filiación o de pareja. El diccionario de la lengua española la define, entre otras cosas, como un grupo de personas emparentadas entre sí, que viven juntas.
lo que lleva implícito los conceptos de parentesco y convivencia, aunque existen otros modos, como la adopción. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad. Tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen a una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad, derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente como el matrimonio, que en algunas sociedades solo se permite la unión entre dos personas, mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus miembros. A ver, no hay consenso sobre una definición universal de la familia. Es un concepto antropológico que puede relacionarse con otros conceptos, como los de clan, tribu, nación, sociológico, incluso económico. Unidad mínima de empresa. La familia nuclear fundada es la unión de entre hombre y mujer. El modelo principal de familia como tal y la estructura difundida mayormente en la actualidad. Pero las formas de vida familiar son muy diversas, dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y afectivos. La familia, como cualquier institución social, tiende a adaptarse al contexto de una sociedad. ¿Y cuál creen que sea la etimología de la familia, no? A ver, ¿cuál creen que sea la etimología de familia? El término familia procede del latín familia, grupo de siervos y esclavos, patrimonio del jefe de los gens. A su vez derivado de famulus, siervo, esclavo, que a su vez se deriva del oscofamen. El término abrió su campo semántico para incluir también a la esposa e hijos del parte families, a quien legalmente pertenecían hasta que acabó reemplazando a gens. Tradicionalmente se vinculaba la palabra fámulo en sus términos asociados a la raíz fames, hambre, de forma que a la vez se refiere al conjunto de personas que se alimentan junto a la misma casa y a los que un pater families tiene la obligación de alimentar. La familia, a ver, digamos el origen, ¿no? Acerca del origen.
La familia supone, por un lado, una alianza, el matrimonio, y por otro lado, una afiliación, los hijos, ¿no? Por eso le digo, ¿no? ¿Ustedes cómo han visto su familia? A ver, según expone Claude Levi-Strauss, la familia tiene su origen en el establecimiento de una alianza. Entre dos o más grupos de descendencia, a través del enlace matrimonial entre sus dos miembros. La familia está constituida por los parientes, es decir, aquellas personas que por cuestiones de consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones diversas hayan sido acogidas como miembros de esa colectividad. La familia suele estar constituida por unos pocos miembros que suelen compartir la misma residencia, dependiendo de la naturaleza de las relaciones de parentesco entre sus miembros. Una familia puede ser catalogada como familia nuclear o familia extensa. El nacimiento de una familia generalmente ocurre como resultado de la fractura de una anterior o de la unión de miembros precedentes de dos o más familias por medio de los establecimientos de alianzas matrimoniales, o por otro tipo de acuerdos sancionados por la costumbre o por la ley. La integración de los miembros de la familia, como en el caso de los grupos de parentesco más amplios como los linajes, se realiza a través de mecanismos de reproducción, ¿no? O de reclutamiento de nuevos miembros. Si se considera que la familia debe reproducirse biológicamente, no podrían contextualizarse como familia aquellos grupos donde ego o su consorte o ambos están incapacitados de reproducirse biológicamente. En otro caso, la función reproductiva se traslada a los mecanismos de reclutamiento socialmente aceptables, como la adopción. El reclutamiento de nuevos miembros de una familia garantiza su trascendencia. La familia en Occidente se ha debilitado conforme se fortalecen las instituciones especializadas en la educación de los niños más pequeños. Esto ha sido motivado, entre otras cosas, por la necesidad de incorporación de ambos progenitores en el campo laboral, lo que lleva en algunas ocasiones a delegar esta función en espacios como las guarderías, el sistema de educación preescolar y finalmente en la escuela. Sin embargo, este fenómeno no se observa en todas las sociedades. Existen aquellas donde la familia sigue siendo el núcleo formativo por excelencia. Por otra parte, la mera consanguinidad no garantiza el establecimiento automático de los lazos solidarios con los que suele caracterizar la familia. Si los lazos familiares fueran equivalentes a los lazos consanguíneos, un niño adoptado nunca podría establecer una relación cordial con sus padres adoptivos, puesto que sus instintos familiares le llevarían a rechazarlos y a buscar la protección de los padres biológicos. Los lazos familiares, por tanto, son resultado de un proceso de interacción entre una persona y su familia, o que quiera cada sociedad haya definido por familia, familia nuclear o extensa, familia monoparental o adoptiva. En este proceso se diluye un fenómeno puramente biológico. Es también, sobre todo, una construcción cultural en la medida en que cada sociedad define de acuerdo con sus necesidades y su visión del mundo lo que constituye una familia. Eso más que todo ya entraría en los tipos de familia, ¿no? No, digamos, ¿cómo creen que, porque esto a partir de la definición, poco a poco, digamos, va surgiendo más?
Desde el punto de vista de la filosofía social, el origen de la familia es tan antiguo como el de la humanidad. Ya aparecían muchas civilizaciones avanzadas mediante la estructura de la monogamia, en la que el padre y la madre, en mutua colaboración, tenían la autoridad por la que se regía la familia. A mediados del siglo XIX aparecieron una serie de corrientes con argumentos históricos, sociológicos, que querían desterrar la forma de familia antes indicada. Digamos, se tenía un concepto, ¿no? Se tenía un concepto. ¿No? A ver. A mediados del siglo XIX aparecieron una serie de corrientes, ¿no? Históricos, sociológicos que querían desterrar las formas de familia antes indicadas. Una fue la postura del derecho maternal, que fija el parentesco jurídico por vía materna y sin embargo deriva en modelos familiares que pasan al patriarcado, al matriarcado, hasta llegar al amor libre. La segunda está basada en el parentesco clasificatorio, que desarrolló L. Morgan, al que los prejuicios evolucionistas que tenía le llevaron a desarrollar la evolución familiar. Según un esquema que iba desde la promiscuidad, pasando por la familia consanguínea, matriarcado, patriarcado por grupos, patriarcado poligámico, hasta llegar a la familia monogámica. Y por último, la ley de contracción familiar de Durkheim, para el que lo más importante es el clan, y se desarrolla empezando por una familia débil, luego una familia con el matrimonio como institución jurídica, y por fin la familia actual que queda reducida a cónyuge e hijos menores. ¿No? A ver. Poco después fueron rechazadas estas tres exposiciones sobre la familia, ya que estaban llenas de ideas preconcebidas, pues era patente que la familia monogámica era la más generalizada en los diferentes pueblos y épocas, como se confirmó desde los pueblos de culturas primitivas como los fueguinos, pigmeos o esquimanos, que todos coincidían en la elección de la familia monógama para vivir, con igualdad entre mujeres y hombres, reprobación del adulterio, cuidado de los hijos y sobre todo con completa libertad para vivir en ese tipo de familia. Con estas y otras afirmaciones similares admitidas en años posteriores, la ciencia actual afirma que el origen de familia que ya aparecía en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, y posteriormente se modificaron los caracteres de este tipo de familia en ciertas ocasiones. ¿No? A ver, ¿cómo creen que, digamos, entró todo esto a la...
No, a ver, la comunidad que forman los padres y los hijos, así como los lazos que los unen, son el fundamento de las inclinaciones en impulsos en el interior de la familia o comunidad familiar, lo que deja claro e indubitable que las leyes de su constitución tienen como fundamento las leyes del derecho natural. A pesar de ello, el hombre ha cometido errores en respecto a este fundamento. Incluso Aristóteles defendió la exposición de los hijos y Platón apoyó la idea de sustitución de función educativa de la familia hacia los hijos dejándola a cargo del Estado. Pero ante el poder del derecho natural, ¿no? El propio Aristóteles aceptó que el sentimiento se puede sublevar contra la exposición de los hijos en su obra política, en la que se muestra en desacuerdo con Platón. ¿Por qué? A ver, ¿no? A ver, ¿cómo dice? En cuanto a sociedad acerca de la familia sustituida por la promiscuidad entre hombres y mujeres, dejando la educación de los hijos a cargo del Estado. El propio Platón ya no defendió su pensamiento anterior acerca de la familia en su libro Las leyes. También estaba considerado el hogar por los pensadores antiguos como símbolo de la comunidad familiar, al tiempo que lo designan al hogar como altar de la casa. En cuanto a los fines de la familia, se pueden considerar los tres más importantes: dotar a sus miembros de los bienes necesarios, tanto corporales como espirituales, para llevar una vida cotidiana ordenada, la incorporación de los hijos al seno familiar y, por último, ser la célula de la sociedad, por lo que el rango de la familia está por encima del propio Estado. Los fines, las funciones y las responsabilidades son los conceptos que otorgan la posición de una comunidad familiar dentro del lógico pluralismo jurídico y social. Por ello, la obligación primordial del Estado respecto de las familias que formen la comunidad estatal es de la que están, puedan cumplir las tareas que por naturaleza les son propias. Los jóvenes no nacen violentos. Esa actitud la adquieren por problemas familiares, según Defes. En primer término, es importante que las familias en nuestro mundo cumplan con sus roles en la sociedad, como la de formar hijos con valores y principios. Una de las consecuencias de la delincuencia juvenil es la propia familia. Hoy en día entre los jóvenes existe una carencia de autoridad, una falta de figura paterna, ya que los propios padres no se han preocupado por enseñar a obedecer a sus hijos en el hogar, como el respeto, la puntualidad, el amor, la honestidad y la solidaridad. Como afirma García en lo siguiente: si el niño se desarrolla en un ambiente familiar poco propicio, aumentan las posibilidades de que adopte un comportamiento anémico y desviado. El hogar es el primer escenario donde se desarrollan los hijos. Por eso la familia es el primer medio de control social.
¿no? A ver, por eso te dice, ¿no? El hogar es el primer escenario donde se desarrollan los hijos. Por la familia es el primer medio del control social. Es allí donde el niño aprende a socializar positivamente. Un fracaso en esa etapa lleva a los problemas sociales que hoy vemos a diarios, como el uso de la violencia para resolver conflictos o la inexistencia de valores como la responsabilidad, la solidaridad o el respeto de límites como la firma de FES. ¿Quién manifiesta que la familia es la célula fundamental de la sociedad? Este ejerce un control social en el sentido de regular las interacciones humanas, para reducir o evitar el conflicto y la proliferación de conductas socialmente desviadas. La buena convivencia ayuda al desarrollo de los valores con los hijos. La delincuencia ocurre cuando el proceso normal de aprendizaje social basado en las recompensas y castigos de los padres se ve alterado por una disciplina que posee hostilidad entre los padres y modelos paternos antisociales. Y es que desarrolla en la etapa de la rebeldía y liberación donde el joven quiere hacer lo que le plazca, sin que nadie lo contradiga. García asevera que las cifras de delincuencia juvenil han aumentado en los últimos años, llegando a ser un problema que genera una gran preocupación en nuestra sociedad. En conclusión, los padres deben preocuparse de enseñar e impartir valores en el hogar y en el entorno familiar a sus hijos desde muy temprana edad, con la finalidad de contrarrestar las conductas delincuenciales y la violencia a las que puede estar expuesto en su vinculación con los jóvenes de su edad en la sociedad. Si fuese posible, enseñar con buenos ejemplos, así como también los padres deben conocer, comprender sus procesos físicos, psíquicos, psicológicos en su desarrollo como ser humano, ¿no? A ver, porque a veces, digamos, en sí toda la culpa, ¿quién lo recibe? A ver, sucede algo, un menor de edad, ¿qué es lo primero que dicen? ¿Dónde está la mamá? ¿No? ¿O dónde están los padres? ¿No? Por eso les digo a ustedes, ¿no? La familia es el primer paso, ¿no? La familia es la primera escuela. Entonces, la familia es la primera escuela. Como dice, ¿no? Grupo social básico. Resultado de una alianza entre géneros. Vínculos biológicos de afectos legales. ¿No? O sea, digamos, los hijos, el matrimonio, la esposa, el esposo. Lugar donde se aprende pautas de interacción social. ¿No? Por ejemplo, ¿cómo es, digamos, su relación con su familia, ustedes? ¿Está bien? ¿No? ¿Son bien amigables? ¿Se conocen de todo?
A ver, ¿no? ¿Cómo es su relación con su familia? Satisfacción de necesidades básicas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué algunos viven todavía con su familia? Porque les da alimento, protección, un abrigo, una casa, ¿no? Dentro de la familia hay subsistemas, lo conyugal, ¿no? Los esposos, los padres, la parental, la fraternal, que son los hermanos, y la filial, que son los hijos. Por ejemplo, ¿cómo creen que empieza la familia, no? ¿Cómo creen que da inicio a todo esto? ¿No? ¿Cómo creen que se inicia todo esto de la familia? A ver, ¿no? Funcionamiento como un sistema, ¿no? Es todo lo que me suma de las partes, todo lo que afecta al sistema afecta a cada una de sus partes, ¿no? O sea, digamos, antropólogos, sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la evolución de la estructura de familias y sus funciones. Según esta, en las sociedades más primitivas existían dos o tres núcleos familiares, a menudo unidos por vínculos de parentesco, que se desplazan junto parte del año, pero que se dispersaban en las estaciones con escasez de alimentos. La familia era una unidad económica. Los hombres cazaban mientras que las mujeres recogían y preparaban los alimentos y cuidaban de los niños. En este tipo de sociedad era normal el infanticidio, muerte dada violentamente a un niño de corta edad, y la expulsión del núcleo familiar de los enfermos que no podían trabajar. El derecho canónico antiguo solo reconocía la filiación legítima producto de un matrimonio religioso y cualquier hijo nacido fuera del mismo pertenecía a la órbita del ilegítimo. En el actual código, los hijos ilegítimos se legitiman por el matrimonio subsiguiente de los padres por rescripto de la Santa Sede. Después de la reforma protestante en el siglo XVI, el carácter religioso de los lazos familiares fueron sustituido en parte por el carácter civil. La mayor parte de los países occidentales actuales reconocen la relación de familia fundamental en el ámbito del derecho civil, y no solo era hasta el siglo XVIII que incorporen en el concepto de la infancia actual, ¿no? Como dice, desde una perspectiva biológica, niñez y adultez son distintas. Sin embargo, estas diferencias estarán
socialmente dadas por las concepciones que existen respecto de ellos, por los desafíos que se les planteen, por las tareas que se espera que cumplan o por los comportamientos que se supone debe tener, entre otros aspectos. Además, estas concepciones tendrán diferencias, muchas veces sustantivas, de sociedad en sociedad, en determinados momentos históricos, y según sea el grupo cultural, desde ritos de pasajes que hacen explícito a través de un acto social el paso de una etapa a otra. Sin embargo, su caracterización y exigencias tampoco son homogéneas. En la cultura occidental, la niñez como construcción cultural solo surge alrededor del siglo XVIII, consolidándose posteriormente. ¿No? Porque, digamos, esto no omitían, digamos, familia, ¿no? Poco a poco se fue, digamos, haciendo el concepto. Porque solo se unían por, digamos, por conveniencia o porque le agradaba a este grupo, ¿no? Los clanes, las tribus, que hasta hoy todavía prevalecen en algunos casos. Con la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aparecen ideas de que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. A partir de ese momento, la nación tenía el deber de no excluir más a los bastardos nacidos fuera del matrimonio y de no discriminar a los hijos. En otros países, la aceptación de los derechos de los hijos ilegítimos tardó varios siglos en llegar en Occidente. Estos cambios se producen en el contexto de la Revolución Industrial. Por un lado, las nuevas tecnologías hacen posible el trabajo de niños y jóvenes, y por otro, los cambios de la esperanza de vida hacen que los menores adquieran un mayor valor en términos de protección de los adultos mayores. De esta forma, la familia, que era entendida como una sociedad que se aseguraba la supervivencia de sus miembros y no como una espacio de afecto, comienza a tomar el concepto actual principalmente por la acción de educadores cristianos, ¿no? La familia entendida como espacio de cuidado de los niños y niñas, de preocupación por su bienestar y el infante como un ser distinto del adulto, con características propias. Como señala Ochoa, en cada año en París eran amamantados por sus madres. Otros, mil recién, ¿no? Nacidos, ¿no? A ver. Por su parte, otros autores contemporáneos sostienen que el esquema de familia predominante en las sociedades industrializadas tienen también una base utilitaria al permitir la transmisión de capitales económicos, simbólicos y sociales. Según estos autores, la familia que se tiende a considerar como natural es un constructo de invención reciente y que puede desaparecer en forma más o menos rápida. El fenómeno subyacente en este razonamiento es que las palabras no solo hablan de la realidad, sino que le otorgan significado y por lo tanto el definir algo como normal es un proceso no neutral que fomenta lo que se define como tal.
¿no? A ver, una hipótesis similar había sido realizada por Engels, que sostuvo que la sociedad llama civilización en un proceso centrado en la organización de las familias, la que evolucionó desde los primitivos gens hasta la forma moderna como manera de acumular riquezas, pero por parte de la sociedad, sino en forma individual. En su concepto, el fenómeno obedece a la lucha de clases, genera injusticias y el insostenible. ¿No? Varios autores señalaban, varios. Ya, bueno, vuelven a entrar para la segunda parte de educación cívica con el mismo link que se les envió.